Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros, en el cual abordaremos temas relevantes del mundo del comercio internacional y el mundo aduanal. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo el privilegio de poder participar en este podcast con un buen amigo y sobre todo una persona fundamental en la firma Pepper & Salt. Es nuestro primer podcast en el cual vamos a abordar un tema muy importante que es la cuarta T en el comercio internacional. Para esto me gustaría presentar a mi compañero Joaquín, y mejor que presentar a mi compañero Joaquín, te cedo la palabra para que nos expliques cuál es tu expertise, tu currículum. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Carlos, y bienvenidos a todos. Pues muy emocionado de empezar también con este nuevo proyecto, con este podcast Diálogos Aduaneros que vamos a empezar a transmitir. Vamos a tocar temas muy importantes, como ya bien lo mencionaste, en el comercio exterior, en el comercio internacional, temas relevantes, temas de impacto y bueno, pues sobre todo para compartirles de esta materia que es pues importantísima, ¿no? en el desarrollo de la economía, en el desarrollo del país. Y bueno, pues bueno, presentándome un poquito de mi trayectoria, pues bueno, soy licenciado en negocios internacionales, licenciado en Derecho también. He trabajado en el sector empresarial, en diversas áreas que tienen que ver con el cumplimiento aduanero, con la logística, con el comercio internacional. Y bueno, pues actualmente me desempeño en la firma Pepper & Salt como jefe de consultoría y auditoría. Y pues el día de hoy, acompañado de Carlos, vamos a estar platicando acerca de unos temas relevantes, como bien lo comentó, acerca de este impacto que ha tenido el gobierno, las políticas que ha implementado, tanto sus políticas exteriores como sus políticas internas que ha implementado y cómo han impactado pues en el comercio internacional, ¿no? Sí, y me quiero, Joaquín, dar dos pasos hacia atrás en ese sentido. Este va a ser un podcast que nos vamos a alejar un poco de tecnicismos legales y de cuestiones específicas de temas de importaciones y de exportaciones. ¿Por qué? Porque me parece que está el mundo del podcast lleno de estos temas. Me parece que hay una cara un poquito oculta del tema del comercio internacional, en lo cual hay temas de relevancia que son de impacto, que es lo que vamos a tratar de hablar en cada sesión que estemos reunidos. Y interesante lo que nos comentas, Joaquín, sobre tu currículum. También a mí me gustaría compartir un poquito el currículum personal. Yo empecé hace 12 años en una firma muy prestigiosa en el tema de consultoría en comercio exterior. Después pasé en una de las empresas más grandes, me atrevo a decir, de Latinoamérica como jefe de comercio exterior. Después tuve la oportunidad de trabajar en una de las Big Four como asesor de comercio internacional y aduanas. Y ahora estoy como socio de comercio exterior de la firma Pepper & Salt. Para esto, Joaquín, me gustaría platicar un poquito ¿y por qué seleccionamos el tema de la cuarta T en el comercio internacional? Porque me parece que si no conocemos la generalidad del gobierno, ¿sí?, no podremos de alguna forma aplicar las estrategias de forma correcta para efectos de mitigar los riesgos que conllevan las importaciones y exportaciones. Correcto. ¿A qué me refiero? Si no entendemos la política comercial y la política económica del gobierno actual, no podremos prevenir ciertas situaciones que pasan en las operaciones de importación y de exportación, ¿sí? Entonces, el primer tema, Joaquín, que traigo sobre la mesa es que entró en vigor el TEMEC, ¿sí? ¿Me puedes compartir un poquito la fecha y las particularidades generales de este tratado? Así es, Carlos. Un tema muy importante, como bien lo mencionas. Creo que es importante que analicemos o partamos por analizar este tema en cuanto a las políticas, ¿no?, que estableció el gobierno de Andrés Manuel, pues en lo que lleva en su gobierno,
pues le tocó obviamente el tema de la transición del Telecán, ¿no? Al TEMEC, este nuevo tratado que entró en vigor en junio del año pasado. Y bueno, pues que es un tratado que en su materia es muy, muy novedoso. Es un tratado que abarca demasiados temas, demasiados tópicos muy buenos, que definitivamente yo creo que es un gran avance en el tema de las relaciones comerciales que tiene nuestro país con sus homólogos en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, creo que es importante que analicemos dónde estamos parados ahorita con ese tratado y cuáles son los retos que vienen, ¿no?, hacia el futuro, porque creo que eso va a ser un pilar fundamental, desde luego, en el desarrollo del comercio internacional, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos y dar seguimiento a las políticas, ¿no?, que va a establecer ahora ya el gobierno con respecto a la entrada del TEMEC, ¿no? Porque, bueno, sí tenemos un tratado muy bonito ahí, y todo está muy bien, pero pues cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante y por eso la importancia de tomar este tema o de tratar este tema aquí en el podcast. Sí, ahora, cuando hay un nuevo tratado, lo primero que nos enfocamos es revisar reglas de origen, de cómo conferir el origen, cómo poder certificar la mercancía como originaria, que yo le hablo que son actividades especializadas dentro del proceso de importación o de exportación dentro del tratado. Pero hay otros puntos que yo les denomino la cara oscura o el lado oscuro, del tratado, que tiene que ver más con las políticas públicas que tiene que adoptar el gobierno actual. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos colegas comentan que el Tratado de Libre Comercio denominado TEMEC es un tratado de cuarta generación. Yo lo veo más como un tratado de tercera generación. ¿Por qué tercera generación? Porque la primera generación lo podemos ver en la integración del GATT, ¿sí? La segunda generación lo podemos ver ya en la estructura de un tratado de libre comercio como lo fue el Telecán. Y una tercera generación lo vemos como un Telecán, pero donde es muy inclusivo con los países y en donde los tres gobiernos dicen, ¿sabes qué? Vamos respetando de alguna forma lo que tenemos ya en el Telecán, pero ahora vamos a asumir actividades como gobiernos que permitan fortalecer el bloque más importante comercial que está actualmente, ¿no? ¿Y cómo se fortalece? A través de aplicar políticas públicas para eficientar el tratado, ¿sí? Así es. Por ejemplo, en temas de seguridad, el tema de comercio electrónico, ¿sí? El tema de inseguridad, que es una parte dentro del tema de seguridad, y un tema súper importante, lo que es la industria automotriz, que si bien podremos irnos a un apartado específico de temas de reglas de origen y criterios y valor de contenido regional, tenemos que entender que dentro de la política de los tres países la industria automotriz se cuece aparte, ¿sale? Entonces, lo primero que quisiera plantear, Joaquín, es primera política pública que tendría que implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre temas de seguridad. El tratado es una redacción conceptual de lo que tienen que hacer los tres países para temas de seguridad, pero cada gobierno tendrían que adoptar algunos mecanismos de seguridad y sobre todo en seguridad en materia aduanera, sobre el tema de tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas, ¿no? Pero donde me gustaría profundizar es en el tema del comercio electrónico, porque es un tratado que viene y adopta esta nueva tendencia de hacer negocios, en donde te dice que hay facilidades aduaneras y hay facilidades de carga impositiva para estos efectos. ¿Cómo lo ves este tema? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y es a lo que me refería con que pues tenemos un tratado muy bonito ahí en los papeles y realmente en la realidad pues tenemos que aterrizarlo, ¿no? Y es precisamente a lo que te refieres. El gobierno tiene que implementar esas medidas
¿no? Ya internas, para poder aterrizar precisamente esos beneficios que nos está trayendo ese tratado. Y el tema del comercio digital, el comercio electrónico que lo mencionas, es súper importantísimo, porque en este tratado, que es la primera vez que se toca este tema o que se incluye este tema, lo que busca, ¿no? Más allá de facilitar también los procesos comerciales o del comercio internacional, lo que busca pues es ser inclusivo, ¿no? E incluir también a otras empresas que ahorita actualmente tal vez no participan en el comercio internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el tratado con esta política? Pues, por ejemplo, impulsar a las pymes, impulsar a las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, a que pues se vayan involucrando cada vez más en el comercio internacional. Y este esquema del comercio digital juega un papel importante en ese tema. Sí, ahora, lo que nos arroja esta cara oscura del TEMEC es que una empresa de marketing digital puede entrar directamente dentro del tratado. ¿Por qué? Porque el propio tratado te establece que cada gobierno, a través de sus políticas públicas, puede crear beneficios para que una empresa de marketing digital, por ejemplo, pueda explotar sus servicios a empresas que quieran mandar artesanías vía comercio electrónico, ¿no? Así es. También el propio tratado te dice, ¿sabes qué? Van a tener facilidades las empresas a través de proveedores de servicios de marketing para que puedan tener páginas de internet robustas, ¿sí? Para que puedan ofertar el tema de las exportaciones a través de plataforma, no hablando de Amazon o de estas plataformas, no hablando del propio carrito que le podemos poner a nuestra página de internet. Aquí lo importante es que si México no adopta políticas públicas para eficientar a las empresas de marketing o a las empresas micro y medianas empresas para que puedan exportar a través de comercio digital, estaría fallando el gobierno mexicano en este sentido, ¿no? Entonces me parece que es importante que la política pública en este renglón de comercio electrónico ya tenga una vertiente muy clara para las empresas de cómo poder participar y cómo el gobierno va a apoyar a todos estos sectores, ¿no? Correcto. Otro tema importante, Joaquín, dentro de este tema es el tema de anticorrupción. Es un capítulo nuevo y bien claro, pero hablamos de puras conceptualidades, ¿no? De que los gobiernos tendrían que adoptar el tema de anticorrupción. Me parece que también es importante que ver en estos 4 años, bueno, 3 años que le falta al gobierno actual, cuáles van a ser sus políticas y cuáles van a ser sus indicadores para efectos de medir esos niveles, medir esos niveles de corrupción y de baja de corrupción que hay. ¿Y por qué? Porque no me quiero meter en esos temas porque no tiene que ver tanto con comercio internacional, porque recuerden que el tratado tiene ciertas revisiones por ciertos periodos. Si México... Cada 6 años. Cada 6 años. Según la cláusula que se implementó cada 6 años. Cada 6 años. Si México no llega a esos 6 años con una política pública y con indicadores que ayuden al tema de anticorrupción, podríamos de alguna forma comprometer una renegociación en el tema del tratado, ¿no? Entonces, son 2 puntos que son claros en este sentido y entender que este tratado entró el 1 de julio del 2020 y que automáticamente con la entrada del tratado, México se ubica como el primer socio comercial de Estados Unidos en el mundo, ¿sí? Este es un dato importante, porque ahora, con este dato, Joaquín, y ahorita te paso la pelota, me parece que México tiene que jugar en su cancha de forma muy estratégica. Estados Unidos, siendo la potencia mundial que es, y lo he comentado en otros foros, México tiene que fortalecer sus fortalezas, y perdón por esta expresión, ¿a qué me refiero? Si México es el primer socio comercial de Estados Unidos, es porque México es un país maquilador.
Entender que es un país que tiene que aportar por el tema de la logística, por el tema de la transformación, por el tema de la buena mano de obra. ¿Para qué? Para venderle a un mercado de consumo que se llama Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que México identificar en qué posición está y jugar sus cartas. No sé qué opinas. Sí, sí, así es. Definitivamente, el hecho de que el tratado, el TEMEC, rinda sus frutos con todas estas nuevas implementaciones que tuvo en el aspecto laboral, en el aspecto de seguridad, como lo mencionas, en el aspecto logístico, en el aspecto de la cooperación aduanera, pues desde luego que tienen que ponerse las pilas los países, ¿no? O sea, tienen que hacer lo pertinente de su parte para crear las políticas, crear los mecanismos, crear los medios para que se aterricen bien estas políticas y para que se puedan ver reflejados los beneficios, ¿no? El tema también del laboral, el tema laboral en el tratado, es un tema también muy interesante porque, bueno, como bien tú sabes, Carlos, los tratados, ¿no? En materia de derechos humanos, pues son muy importantes ya actualmente en el marco jurídico porque se sitúan al mismo nivel que la Constitución. Y si estamos hablando de que el tratado TEMEC está contemplando un capítulo de derechos laborales, ¿no? Para los trabajadores, pues inmediatamente lo pone como un tratado que está por encima de todas las leyes, ¿no? Entonces, estas disposiciones que están ahí establecidas en el TEMEC, pues son muy benéficas para los trabajadores y bueno, esto obliga al gobierno mexicano a que los observe y los aplique como si emanaran de la propia Constitución, ¿no? Porque estamos hablando de que es este bloque de derechos humanos que están establecidos en las constituciones y aparte en los tratados internacionales. Entonces esto obliga desde luego al Estado mexicano a tener que aplicarlos efectivamente, ¿no? Entonces, hablando como lo preguntas de los retos, porque ¿dónde estamos parados ahorita? Pues tenemos un tratado que es muy novedoso, que está reciente, apenas tiene un año de que entró en vigor prácticamente. Tenemos un tratado muy novedoso con muchas cosas benéficas para la industria y para las empresas, pero los retos, ¿qué es lo que viene? Y el reto principal que yo le veo, Carlos, y ahorita me gustaría ver qué opinas tú, pero el reto principal, hablando de comercio internacional, yo lo veo en seguir en una cooperación de integración entre los tres países. ¿A qué me refiero con integración? Si bien tú hace ratito comentaste acerca de los nuevos cambios que hay en la industria automotriz, ¿no? Que subieron los porcentajes de contenido regional. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir otra cosa más que si nosotros fabricamos un carro en la región norteamericana, que es México, Estados Unidos y Canadá, tiene que tener mayor porcentaje de partes que vengan de esos países. Prácticamente eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un mayor contenido regional, pues sí lo podemos ver de principio como a lo mejor un reto o como a lo mejor algo que decimos, híjole, va a ser complicado, sí, pero al final de cuentas, pues nos va a beneficiar, ¿no? Porque estamos trabajando en mayor integración regional. Y yo creo que eso es un reto muy importante de los que vienen de frente a la implementación del TEMEC y es seguir utilizando políticas y procedimientos, mecanismos que nos ayuden a seguir implementando mayor un esquema de integración. Así es, ¿no? Un esquema de integración más completo, donde, pues sí, el valor de nuestras mercancías pues tenga o provenga de la mayor parte de Norteamérica, ¿no? Y de esta forma, pues también fortalecer la región y fortalecer a las empresas mexicanas también. Sí, pero tiene una característica bien interesante el tema del nuevo tratado. El nuevo tratado le dice a la globalización, ya no me interesa México, ya no me interesa Estados Unidos o ya no me interesa Canadá, que tengas bloques comerciales tan fuertes por todo el mundo. Porque ahora la tendencia, ¿sí? Es el tema de la globalización, pero a través de bloques. Hablamos y lo vimos no como un bloque de tratados de libre comercio, que es los tigres asiáticos, ¿no? Que es un bloque no llamado bloque, a lo mejor lo podemos llamar como cuando
una pareja vive, que son esposos, pero no son esposos legalmente, porque no están casados. Ese se les llama los Tigres del Norte, aunque se escuche como canción. Lo que entiende Estados Unidos, México y Canadá es, vamos a hacer un tratado moderno, como tú comentas, porque nos tenemos que globalizar nosotros tres, ¿sí? Porque viene Asia y porque viene Europa, que son potencias mundiales, y nosotros como bloque nos tenemos que fortalecer. Por eso es el aumento al valor de contenido regional en el uso automotriz, por eso es el tema de decirle a México, porque eso es una cláusula para México, tienes que bajar tus índices de corrupción, ¿sí? Le dice a México, ¿sabes qué? Te tienes que incorporar al comercio digital porque AliExpress, Alibaba, ¿sí? No queremos que invadan lo que es la región del norte. Nosotros tenemos que ser más potentes en ese tema por el tema económico que representa el comercio digital, ¿no? Pero hablando directamente del gobierno, ¿sí? Me parece que el Tratado de Libre Comercio TEMEC es un punto, ¿cómo lo podré expresar? Es un punto de compromiso para el gobierno y es un punto de facilidad para las empresas. ¿Y por qué es un punto de compromiso para el gobierno? Porque a mi entender han hecho las cosas al revés en este casi año con el TEMEC. Y ahorita me quisiera enfocar, Joaquín, con el tema de facilitación. México, en sus trámites de comercio internacional, en su obtención de programas de fomento, ha perdido facilidad en las obtenciones de estos programas que impactan directamente al tratado, ¿sí? Entonces, si bien mi análisis es, el gobierno quiso hacer un análisis, por ejemplo, de la CIMEX, para que no entrara acero de China que terminara en Estados Unidos, eso me queda claro, pero no puedes frenar esta maquinaria que se llaman programas de fomento para efectos de las exportaciones, que el 80% van a Estados Unidos, a través de no siendo quirúrgico con estas medidas. Y como yo siempre he dicho, este gobierno lo que hace en materia aduanal es meter el hacha y cortar y después ir reparando, ¿no? Me parece que un compromiso que debería de llevarse este gobierno, o un objetivo o una misión, si lo podemos llamar así, es ser más quirúrgicos en las implementaciones nuevas que realizan en el tema del comercio exterior y por consiguiente en el tema aduanal. Sí, correcto. Ese tema que mencionas, muy, muy, muy importante, porque efectivamente no sé yo muy bien qué es lo que pretende el gobierno pues, con ese tipo de medidas, porque pues como bien lo mencionas, lejos pues, de aportar algo a lo que estamos mencionando, pues nos va frenando poco a poco, ¿no? Porque es increíble que este programa o estos programas de fomento que son importantísimos, como mencionas, para el desarrollo del comercio internacional, pues están viendo afectados, ¿no? Por estas políticas. Cada vez hay menos empresas que pueden acceder a estos programas, cuando antes era algo que pues no representaba tanto problema, ¿no? Porque Entonces, ahí, Joaquín, y perdón que te interrumpa, es como cuando iniciamos el tema de este podcast. Tenemos que identificar el gobierno que tenemos actualmente para entender el comercio internacional. así es. Si identificamos el gobierno que fueron los 12 años del Partido Acción Nacional, un gobierno hiper facilitador. Pues casi como tenías los IMEX, Que como los ir a regalaba. comprar pan a la Exacto. tienda. O Sí, sea, sí, sí. cualquier empresa, independientemente de que hiciera procesos productivos o no, o que pudieran cumplir con el tema del IMEX, tenían IMEX. Así es. Entonces, el gobierno tricolor del PRI con el licenciado Enrique Peña Nieto entiende que hiperfacilitar el comercio internacional trae sus consecuencias, porque mucha de la mercancía que se importaba temporalmente terminaba en los tianguis, ¿sí? Por empresas que desaparecían al año de estar constituidas y sacar su programa IMEX. Entonces viene el gobierno de Enrique Peña Nieto
y ingresa el tema de la certificación CIVA. ¿Para qué? Para blindar a las empresas que realmente pueden ser IMEX, por ejemplo, y sacar del juego a las empresas que realmente no cumplían con estas obligaciones, ¿no? Para ser empresa IMEX. Y ahora tenemos un gobierno de izquierda, ¿sí? Y aquí este podcast no quiero politizarlo, ¿sí? Yo no voy a hablar si la izquierda o la derecha esté bien, pero las izquierdas a nivel histórico y a nivel internacional son altamente fiscalizadoras, porque frenan de alguna forma el tema del proceso productivo interno y buscan sustituir esos beneficios de hiperfacilitar, Claro. a través de fiscalizar. Entonces ahorita tenemos un gobierno 100% fiscalizador, pero tenemos un gobierno que dice: no te voy a dar la facilidad de que no pagues impuestos a la importación, Así o que es. no pagues IEPS, o que no pagues IVA por el tema de la certificación CIVA, y otorgarte un beneficio que me parece que la industria IMEX en México es la más importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no soy quirúrgico, vuelvo a repetir, soy reaccionario a un problema y después construyo. Y me parece que es peligroso esta postura adoptada por el gobierno. No, claro, desde luego que lo es. Y el tema del impacto que va a tener, pues obviamente ya se está viendo, ¿no? Y es muy palpable. Entonces, ¿qué podemos concluir de ese punto? Que pues definitivamente la política, como si tú, como bien lo mencionaste al principio, ¿no? A lo mejor sí se estaba haciendo muy fácil y estaban regalando los IMEX como si fueran dulces, pero pues tampoco la postura tan extremista de ya no entregar ninguno y ser tan fiscalizador, pues tampoco es buena, ¿no? Entonces, creo que ninguno de los dos extremos es bueno, hay que buscar un punto medio donde sí le permitamos a las empresas que sigan accediendo a estos beneficios, pero pongamos unos buenos controles que son necesarios, pues para ir viendo quién está haciendo buen uso de ese programa y quién no, ¿no? Así es. Y dentro de esta temática, Joaquín, también nos podemos llevar algo contradictorio. No hay facilidad o hay menos facilidad, pero el gobierno va en busca de cerrar nuevos tratados o nuevos bloques comerciales. Así ¿Sí? es. Que ojo, no tendrán el mismo impacto que el TEMEC, eso me queda claro. Yo creo que pasarán muchos años para que exista un bloque, o que México pertenezca a un bloque con el mismo impacto que Norteamérica, y No. casi aseguro que nunca lo va a ver, ¿no? Pero México, internamente, y el gobierno actual, no le doy facilidad a las empresas, pero voy y trato de conquistar nuevos mercados Sí, a través de parece tratados, una ¿no? política contradictoria, ¿no? O Una sea, política estoy allá 100%. afuera haciendo promoción y sí, yo aquí participo en los tratados y soy un país muy internacionalizado, pero pues mis políticas internas realmente no están ayudando, no están facilitando a esa política de internacionalización, ¿no? Sí, o sea, y además, fíjense la mecánica donde estamos llegando en este momento. No puedo ser una empresa IMEX porque por una política que no entiendo, ¿sí? No puedo ser IMEX. Pero México es tan capaz, por su ubicación geográfica, por el empresario, ¿sí?, de poder generar operaciones de comercio exterior, aunque no sean IMEX. Pero luego también vemos que cierran la llave con el tema de las devoluciones de IVA, ¿no? Sí. Entonces es un tema de que, ok, no tengo la facilidad del IMEX a través de la certificación para no pagar IVA en mis procesos de importación para después exportar, pero también si soy un contribuyente que quiero ejecutar comercio internacional porque tu gobierno me estás diciendo que vas por nuevos tratados y por nuevos mercados, no me importa, te pago el IVA porque después lo puedo pedir en devolución, cuestiones fiscales, pero también en el tema de la devolución hay un bronconón en el país, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí me parece que es importante que diagnostiquemos que vivimos una etapa complicada en el tema del comercio internacional y que tenemos que tener observancia y sobre todo no democratizar el tema del comercio internacional. ¿Y a qué me refiero con democratizar los temas de comercio internacional?
los expertos en comercio internacional no se meten en estos temas. No se meten. Y me parece que para que en cualquier sociedad y en cualquier materia no democratizar un tema como lo es el gobierno en el tema del comercio internacional, porque va mucho en función, vuelvo a repetir, lo que va a operar o lo que va a suceder con las operaciones de importación y de exportación, ¿sí? En este sentido, Joaquín, hablando de conquistar otros mercados a través de nuevos tratados, viene un primer golpe contundente de este gobierno para el tema de la facilitación comercial, que es la eliminación de ProMéxico, ¿no? Así es. Es Sí. donde yo lo pongo como un ejemplo, es cuando tu novia te dice, te quiero mucho, pero no te quiero ver, ¿no? O sea, como que no entiendo, ¿me quieres o no me quieres? Y yo así lo veo en comercio internacional. El gobierno dice las políticas internacionales de la exportación, impulsar la exportación, aunque nosotros seamos un gobierno de izquierda, seguirán, pero automáticamente Tras bambalinas, estoy haciendo otra cosa. quitan a ProMéxico, ¿sí? ¿Qué opinas de esto, Joaquín? Sí, totalmente, totalmente, ese es el punto. O sea, ¿cómo puedes un organismo tan importante, ¿no? Para el comercio internacional como lo era ProMéxico, que sin duda pues era algo de lo que pues el gobierno o el Estado pudiera decir que, que era algo eficiente pues para impulsar el comercio internacional, y pues bueno, lo eliminan, quitan a ProMéxico, y creo que mandaron los recursos a una secretaría, ¿no? Entonces, a las embajadas. A las embajadas, perdón. Sí. Entonces, bueno, pues yo no entiendo la política, ¿no? O sea, como bien lo mencionas, estamos hablando de que tenemos uno de los tratados más importantes en nivel mundial, hablando del tema del comercio internacional, pero un organismo promotor del comercio internacional interno, lo desapareces, pues, ¿no? Sí, y es otro tema, vuelvo a insistir con la palabra, no democraticemos los temas, es que tenemos que señalar que ProMéxico, y a mí me tocó ver en muchas empresas, que ProMéxico era el facilitador para que varias empresas en México estuvieran en latitudes, hablando de países y que no eran imaginables para esa empresa, ¿no? Para el tema de introducir sus productos. Entonces, ahora es la embajada, ¿sí? La embajada reduce en estructura. Entonces, en el tema de la promoción de la exportación, me parece que es un tema contradictorio a lo que es, vuelvo a repetir, la política de apertura de nuevos mercados. ¿No? Uh-huh. Soluciones, me parece que todo gobierno puede dar pasos hacia atrás, ¿sí? En lugar de que se llame ProMéxico, porque ProMéxico está muy pintado de azul con blanco y muy tricolor, a lo mejor ahora le tenemos que poner un nombre diferente para que sea más guinda o moradito, ¿sí? Pero me parece que este tipo de ¿cómo le podemos llamar? Se me fue la palabra, de ProMéxico, de institución, uh-huh, ¿sí? Tiene que volver a nacer. Correcto. Para efectos de poder explotar más el tema de las exportaciones, ¿no? Otro tema bien interesante de este gobierno es el tema de los militares en la aduana. Un tema que todos nos pusimos preocupados porque pensamos que la aduana ya iba a ser controlada por los militares, ¿no? Sí. En mi punto de vista, Joaquín, es que toda la vida, bueno, en lo que yo tengo dedicándome 12 años de esto, siempre ha habido presencia militar sí, para el tema de la aduana. Uh-huh. Y me parece que el mensaje del gobierno se tomó de forma equivocada. Me parece que el gobierno habló de presencia militar para el tema de anticorrupción y para el tema de narcotráfico y para todos estos temas que la aduana regula y que debería de regular, pero entender también que los militares no se están metiendo en cuestiones de fiscalización o actividades inherentes a lo que hace el SAT, ¿sí? No sé cuál es tu postura sobre este tema de los militares en la aduana.
Sí, yo creo que lo que pasa pues es que tenemos un gobierno que ha salido con algunas sorpresas y bueno, pues cuando vemos esa noticia pues a lo mejor pensamos que se va a ir por ese lado, ¿no? Entonces crea un poquito de ruido, pero como bien lo mencionas, pues es algo que siempre ha estado, ¿no? Algo que venía ya desde otros gobiernos, es algo normal, y no creo que vaya a llegar a más allá de eso, ¿no? Y Este, la misma ley aduanera lo indica. Claro, claro, y eso viene desde disposiciones todavía constitucionales, ¿no? Entonces, yo no creo que ese tema de la militarización vaya a tener algún impacto, pues, importante en el tema, como bien tú lo mencionas, fiscalizador o aduanero ya propiamente en el proceso, sino que, pues, más bien es o obedece a una política del reforzamiento de la seguridad y del tema de anticorrupción, ¿no? Definitivamente. Sí, y sobre todo que ahorita tenemos a un gobierno que pues, los militares son los que están haciendo todo, hacen los aeropuertos, hacen los trenes, hacen refinerías, hacen absolutamente todo. Yo en lo personal no veo mal la presencia militar en las aduanas, ¿No? siempre y cuando el militar reciba capacitación por parte del SAT para efectos de poder manejar de forma adecuada las mercancías en sus facultades de revisión como seguridad nacional, ¿no? Pero Estados Unidos, la aduana es seguridad nacional, ¿sí? Y también interviene en procesos militares en el tema de revisión de ciertas mercancías. Yo no veo por qué México esté No debería alejado de de ese hacerlo. punto. Sí. Yo, en lo personal, me parece que de alguna forma también sería un acierto de este gobierno el poder incluir fuerzas militares para el tema aduanal. En otro punto, Joaquín, que es muy relevante, la centralización de Secretaría de Economía y, ¿sí se dice corridero de personas? Ándale. Despedir a El despido el masivo que despido hubo. masivo del SAT, Así es. ¿sí? Tus comentarios, Joaquín. Sí, bueno, también de igual manera, ¿no? Estamos viendo una política de este gobierno, como le llaman ellos, de austeridad, ¿no? Entre comillas, como le llaman. Y pues bueno, pues eso provoca, ¿no? Que el gobierno pues reduzca también en este aspecto, pues la secretaría, y bueno, desaparecen las dependencias y pues a lo mejor está basada en esta política que menciono y a lo mejor tiene todo un trasfondo, pero desde luego que está impactando durísimo también a todos los contribuyentes y sobre todo a las empresas, porque ahora los trámites se han vuelto muy tediosos. No me dejarás mentir, Carlos, que las empresas están batallando mucho con el tema de los trámites ante las secretarías, propiamente lo que tiene que ver con comercio exterior, en economía, sobre todo, y en el SAT, por el tema de esta reducción que hubo y de la centralización de las oficinas. Lo que antes era un proceso muy sencillo, ¿no? Y tenías las dependencias aquí cercanas a la autoridad para poder hacer tus trámites y para poder hacer todo el proceso que requerías para llevar tus operaciones de comercio exterior, pues ahora se vuelve un poquito más complicado y sobre todo más tardado, ¿no? Sí, ¿por qué, Joaquín? Porque Secretaría de Economía es una dependencia facilitadora del comercio internacional. Correcto. Yo siempre dije que Secretaría de Economía era la parte buena onda del comercio internacional, porque hablando aquí de Jalisco, muchos de los trámites que tenían que ver con Secretaría de Economía se firmaban y se autorizaban en México, en Guadalajara. Y los que autorizaban y firmaban los trámites conocían industria. No es la misma industria en Tamaulipas que en Guadalajara. Correcto. Entonces, al momento de que el gobierno, de una forma equívoca, centralizan todo, porque es un gobierno centralizador, centraliza todo, Secretaría de Economía, pues los que autorizan en Ciudad de México no conocen la industria de Jalisco. Por más que puedan tener información, no conocen la industria, ¿sí? Y a nosotros nos han tocado de empresas grandes que les han contestado que no se les da el trámite por no contar con infraestructura, cuando son de las empresas más importantes de México. Entonces ahí es donde dices, le quitaste reconocimiento a los funcionarios de Secretaría de Economía
por centralizar y por saturar pues a los que autorizan en áreas centrales, ¿no? Entonces, Secretaría de Economía, para mí, deja de ser el buena onda del comercio internacional y ahora se vuelve a la par del SAT, porque es muy tedioso el tema de los trámites, ¿no? Y para culminar, Joaquín, este intro de podcast, lo que quisimos es darles una radiografía general de lo que es el gobierno con el comercio internacional. Lo que vamos a buscar en este podcast es no democratizar los temas aduanales, ser muy precisos. ¿Para qué? Para que nuestra audiencia tenga otra visión, otro ángulo informativo para la toma de decisiones, ¿no? Por supuesto, hablaremos de temas puntuales de la operación aduanera, sobre temas de actualizaciones o noticias relevantes, pero nuestro objetivo como firma a través del podcast es la no democratización, porque si nos sentamos a hablar aquí de Anexo 24, estamos democratizando el comercio internacional hablando de un tema que no tiene muchas variables, ¿no? Pero si hablamos de este tipo de temas, estoy seguro que a nuestra audiencia les va a ayudar mucho para la toma de decisiones para sus operaciones de importación y exportación. Palabras finales. Sí, okay. Muchas gracias, Carlos. Sí, definitivamente. La idea es desde luego ayudarles a nuestra audiencia con temas relevantes, temas importantes en materia de comercio internacional, de comercio exterior, que entendamos qué es lo que está pasando ahí, porque es una materia, bueno, que a veces se vuelve un tanto complicada. Entonces lo que buscamos es hacer un diálogo muy, muy ligero, muy entendible, muy relajado para que podamos entender qué es lo que está pasando en este mundo, y todas aquellas personas que quieran conocer un poco más o que se quieran adentrar también en este mundo, pues puedan entender de qué se trata todo esto, ¿no? Y pues nada, pues invitarlos a que sigan sintonizándonos, a que sigan escuchando el podcast. Vamos a tener temas muy relevantes y sobre todo pues hacer esta plática muy, muy relajada y muy amena para ustedes. Muy bien, pues es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente transmisión en Diálogos Aduaneros. Hasta luego.